Cuánto gozo hay realmente en encontrarnos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios en un tema muy grande, el séptimo sello, como ya sabemos, y que es un tema de gran importancia para nuestra vida y por supuesto para nuestra salvación. Ya estudiamos los 7 sellos, pero necesitamos recordar y grabar, en realidad 6, estudiamos el séptimo, será abierto hoy, ¿verdad? Recordemos siempre que Cristo en su amor y misericordia nos dio esta revelación para que nosotros podamos entenderla, grabarla en nuestra mente y podamos prepararnos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos entender las cosas admirables de Dios. Hay 5 eventos en la palabra de Dios que ya estudiamos y vamos a repasarlos simplemente ahora para poder introducir todo y entender. Allí en Apocalipsis capítulo 6 abre, ¿verdad?, el 6º sello y vamos a los eventos que allí aparecen. Cristo ya los mencionó, pero aquí están puestos en orden. Dice allí en Apocalipsis 6, versículos 12 y 13 lo siguiente. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Habla aquí del tremendo terremoto de Lisboa de 1755, ya vamos a ver más. El segundo evento. Y el sol se puso negro como tela de silicio. O sea que esto ocurre en 1780, unos cuantos años, 25 años después. En realidad fue un evento sobrenatural, ya vamos a entender un poquito más de esto, ya lo hemos explicado más de una vez. El tercero. Y la luna se volvió toda como sangre. Ese mismo día, después de las tinieblas de todo un día, ¿verdad? En todo el hemisferio norte, allí estaban los que conocían más la palabra de Dios. Aquellos pioneros, ¿verdad?, que vinieron para conocer y ser protegidos por Dios. Ellos debían entender la hora en la cual realmente se veía. Ahora nosotros tenemos que entender. La luna se volvió toda como sangre esa misma noche, ¿verdad? Y ahora el cuarto evento. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, aquí encontramos ese cuarto evento impresionante, ¿verdad? 1833. Cuando realmente el cielo se ilumina, pero vamos a ver para ello, ya veremos el quinto evento, para luego entender más de cerca todo. Pero vamos a hacer un breve repaso para que quede grabado. ¿Qué dice allá abajo, Alicia? Gran colección profética hasta el tiempo, hasta el fin. Bueno, en realidad Cristo en su amor da desde la cruz del Calvario, desde que Él murió en la cruz del Calvario hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Todo es abierto para que su pueblo, sus hijos, puedan entender en este mundo. Y Dios quiere que podamos comprender las cosas grandes de Dios. En el primer sello encontramos esto después que ya estaba en los cielos, o sea, Cristo ascendió, y encontramos un caballo blanco, ¿verdad? Allí, y sale venciendo y para vencer. Va desde el año 31 al 100 de la era cristiana. E indica el triunfo enorme del mensaje de Dios. Le costó la vida a muchos, a los discípulos y muchos más, pero en realidad el mensaje llegó en esa generación que estamos viendo allí, llegó al mundo conocido. Cuán grande es el poder de Dios, de un Cristo que murió y salió de la tumba victorioso. Y esa es nuestra única esperanza. En el segundo sello vemos caballo rojo, jinete con espada, cristianos perseguidos por Roma, desde el año 100 al 313. La tremenda edad de las catacumbas, como decíamos días pasados, descrita por la palabra de Dios, en donde realmente el caballo ensangrentado simbolizaba aún el llamado divino para que se arrepintieran del pecado, pero estaba entrando una tremenda apostasía. Y el tercer sello describe esta apostasía, leamos. Caballo negro, jinete con balanza, comienza la apostasía desde el 313 a 538. Impresionante, ¿verdad? La apostasía entró a través de porque la iglesia cristiana, o sea, no todos, siempre hubo un remanente, pero la inmensa mayoría, ya las profecías lo decían, había de apostatar. Se mezclaron el paganismo con el cristianismo y ese poder duraría hasta el fin del mundo. Ya vamos a entender un poco más en los temas subsiguientes algunas cosas. En el cuarto sello ocurre lo siguiente. Caballo amarillo, jinete la muerte. Iglesia persigue a los fieles desde el 538 a 1517.
Bueno, en realidad estamos entrando en los 1260 años de persecución. Pero saben, allí vemos ya en el cuarto sello, comienza en el 538, con el edicto de Justiniano, en donde se prohibía la lectura de la palabra de Dios, y ahora el pueblo a ciegas rápidamente y sobre todo en la liviandad espiritual que tenían, porque así hace Satanás, 225 años los apartó de Dios y del estudio de la palabra de Dios. Solamente un remanente seguía la palabra de Dios. Y ahora viene la tremenda apostasía de la iglesia, de aquel cristianismo que es apóstata hasta el día de hoy, porque no sigue la voluntad divina. Recuerden siempre que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. No es suficiente decir yo soy cristiano. Tenemos que andar en armonía con la palabra de Dios, andar con los mandamientos de Dios y hacer su voluntad, amarle de corazón porque Él nos amó primero. El quinto sello se describe lo siguiente. Mártires claman por justicia, la reforma y su decaimiento, 1517 a 1798. Bueno, en realidad, allí en 1517 comienza una reforma. Los grandes reformadores como Lutero, Calvino, Wycliffe, etcétera, van llevando adelante la traducción de la Biblia y dándola al pueblo. Fue una lucha atroz. Sin embargo, ya estaba dicho, pronto habría de decaer realmente aquello y se tornaría dramático. Por eso es que está durante ese periodo de los 1260 años que dura hasta 1798, como estamos viendo, ¿verdad? Y entonces llegamos al sexto sello del cual leíamos recién, pero leamos de nuevo. Señales y eventos previos a segunda venida. Tiempo del fin, tiempo del sellamiento, segunda venida. Amigos, creo que estamos entendiendo, hemos recorrido siglos y siglos con la palabra de Dios en la mano. La historia corroboró el cumplimiento exacto. En el sexto sello ahora se dan los eventos sobrenaturales, manejados por el Todopoderoso, ¿verdad?, que habrían de anunciar a sus hijos la inminencia del retorno de Cristo a este mundo. Por lo tanto, ahora llegamos hasta el séptimo sello y leemos en primera instancia lo siguiente. Silencio en el cielo. Bueno, se produce un silencio, porque así dice allí en el Apocalipsis 8, ya vamos a ver, se produce un silencio en los cielos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué realmente viene ese silencio? Es lo que realmente nos preguntamos y vamos a entender hoy al avanzar más de cerca. Dios siempre guió a su pueblo y lo protegió, aún con fuerzas grandes de este mundo, sostuvo la verdad en alto. La lucha entre el bien y el mal, el gran conflicto trasladado a esta tierra cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, durará hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Los 5 eventos, entonces, ahora nuevamente los repasamos y en forma rápida. El gran terremoto del 1 de noviembre de 1755 abarcó realmente mucho, porque leemos de la siguiente manera, ¿verdad? Allí dice 10 millones de kilómetros cuadrados. Imaginémonos, 10 millones de kilómetros cuadrados. En realidad abarcaba Europa y también mucho más que Europa, sino que a 3 continentes, África y América. Impresionante, nunca había ocurrido semejante escena, pero fue el comienzo que mostraba que el fin de la historia se acerca y se acerca velozmente. En 6 minutos murieron aproximadamente unas 60.000 personas. Se encontraban en ese Día de los Muertos, una doctrina totalmente pagana que entró dentro del cristianismo durante la apostasía, y por supuesto se encontraban las iglesias llenas, fueron tragadas por la tierra. Más, después de eso, ¿verdad?, unas 100.000 personas más murieron a causa de esto. En realidad hubo olas hasta de 20 metros de altura. Para que nos demos una idea, la ciudad estaba incendiada por el efecto del terremoto y ahora se puede observar este cuadro dramático. Apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, las cosas realmente fueron serias, pero estaban marcadas. El profeta Joel hablaba acerca de ello y también otros profetas más. Pero ahora vemos al segundo evento del sexto sello. ¿Y qué dice allí? Oscurecimiento del sol, 19 de mayo, 1780. Bueno,
Allí encontramos ese segundo evento donde el sol sale esplendoroso, pero repentinamente caen como mortaja, tinieblas densas como las que cayeron una vez sobre Egipto. Y así permaneció todo el día. La gente se desesperaba, porque realmente un evento sobrenatural estaba ocurriendo. La ciencia aún no lo puede explicar hasta el día de hoy. Y saben, por eso hasta en este detalle estaba anunciado. Isaías 13:9 decía lo siguiente: y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, en la primera parte del día se habría de oscurecer el día, el sol, como dice allí. Y es notable, ¿verdad? Así ocurrió. Hasta en ese detalle, el profeta Isaías, que profetizó muchos siglos antes que Cristo viniese al mundo por primera vez. Estamos notando la diferencia de las grandes profecías de Dios, siglos enteros para que seamos salvos y podamos heredar la vida eterna. Ahora aparece, por supuesto, el siguiente evento que estaba predicho por la palabra de Dios, el tercero, que dice: luna como sangre, 19 de mayo de 1780. Bueno, lo leíamos en el texto recién, ¿verdad? Esa misma noche, la luna estaba espléndida, pero roja, teñida en sangre, como testigo de la sangre derramada durante ese largo periodo de tremenda persecución para el pueblo de Dios. Y el cuarto evento, ¿verdad?, que tiene que ver con la caída de estrellas fugaces, por supuesto, del 13 de noviembre de 1833. Poquito antes de 1844, cuando realmente ya es marcado definitivamente el comienzo del juicio investigador en los cielos, como ya estudiamos en alguna ocasión. Ahora, ¿qué dice esa frase que aparece allí, en la pantalla? El cielo se abre para dar paso a la segunda venida de Cristo. Bueno, el sexto sello llega en realidad hasta la venida de Cristo. Pega un salto, o sea, va analizando todos los eventos que ya analizamos y repentinamente Juan ve las escenas finales, cuando Cristo está regresando a la tierra con poder, grande gloria, como vendrá en ese día. Pero saben, mis apreciados hermanos en Cristo, en el medio se encuentra algo que hoy tenemos que entender más. Se encuentra el séptimo sello. Dios quiere aclarar algo más en el séptimo sello. Por eso es que en el sexto encontramos ese paréntesis, que enseguida ya lo leemos en la palabra de Dios. El quinto evento lo leemos ahora. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese es el cuadro que se ve en el quinto evento, de manera que estamos en el cuarto evento anunciado por el sexto sello. Esa es la realidad. Vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Tal cual estudiamos en la palabra de Dios. Recién estábamos recordando. Pero estamos viviendo ahora en el periodo en el cual, ya veremos enseguida, ¿verdad?, está cumpliendo el sexto sello y por supuesto también tiene que ver con ese. Hay un paréntesis, la Biblia lo explica. El capítulo 7 de Apocalipsis explica por qué, inclusive, ya vamos a ver enseguidita el silencio, el por qué se producía. Pero ahí en el séptimo sello Dios anuncia algo que ocurriría en forma muy rápida y breve. ¿Qué dice? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, hay un paréntesis en el sexto sello, ¿verdad?, en donde Dios ahora te está controlando todo para que sus hijos fieles puedan llevar el mensaje al mundo y para que podamos heredar la vida eterna y seamos salvos. Es un paréntesis breve, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? La Biblia lo dice con toda nitidez. Las 7 plagas postreras son detenidas, que las 7 plagas de paso aparecen en Apocalipsis 16, pero son detenidas por amor a nosotros. Él anhela nuestra salvación, Él murió por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Antes del séptimo sello, bueno,
tenía que ocurrir lo siguiente, lo describe allí Apocalipsis 7, que estábamos leyendo recién, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que Apocalipsis 7 nos va aclarando por la razón por la cual no se cumple todavía el séptimo sello, me refiero en su plenitud, ¿verdad? Había algo que realizar y ya vamos a ver enseguida. El sellamiento, como dice aquí. La obra de la estampa del carácter de Cristo en nuestra mente para ser obedientes a los mandamientos de Dios. Cueste lo que costare, el pueblo de Dios debía andar en los mandamientos de Dios. Este mundo tenía que llegar a conocer la voluntad divina en este periodo, ¿verdad?, que es descrito allí. Bueno, y ahora encontramos el séptimo sello en la descripción de Apocalipsis 8, el versículo 1 y 2, como vamos a leer. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ustedes notaron? Aquí dice que cuando se abre el séptimo sello, todo parece totalmente diferente, ¿notaron? Se hace silencio. Y allí dice que el silencio sería breve, casi por media hora, ¿verdad? Simplemente está indicando un tiempo breve, extremadamente breve. ¿Por qué se hace silencio? Bueno, allí leemos el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, se describe una escena. Y repentinamente Juan es trasladado allí en el séptimo sello y ve un cuadro muy significativo. La obra del sellamiento, ¿verdad? Dios detiene los vientos, como recién estábamos leyendo, pero acá dice se hizo un silencio. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ocurrir a continuación, el Señor obraría, porque a través de la historia obró a través de esos 7 ángeles que realmente son las trompetas, como dice la palabra de Dios. 7 ángeles que actuaron desde la cruz hasta el fin del tiempo de gracia. Bueno, no vamos a estudiar todas las trompetas hoy, por supuesto, pero el comienzo de la séptima trompeta sí, porque ya vamos a leer enseguida. ¿Por qué? Esos ángeles comisionados por Dios, que desde la cruz del Calvario hasta el fin del tiempo de gracia, habrían de refrenar, yo diría, la hora del mal, para que la verdad no fuese borrada de este planeta. En realidad, mis apreciados hermanos en Cristo, si hoy existe la palabra de Dios y la verdad eterna es llevada, es por un milagro del cielo. Dios es el que está obrando, más allá de lo que a veces entendemos y comprendemos. Y aquí es descrita esa escena a través de los 7 ángeles. Por eso hay un silencio. Pero ¿saben el silencio por qué? Porque ahora ya llega el momento del fin de la gracia de Dios. Porque la séptima trompeta está indicando eso justamente. Vamos a ver un poquito de la séptima trompeta en el versículo, capítulo 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, no sabemos, en realidad no describe la palabra de Dios quién era ese ángel, posiblemente era Jesús, por lo que vamos a ver enseguidita. Ahora dice, les dado incienso, eso estaba en el ritual hebreo. Y ese incienso pasa al lugar santísimo donde Cristo se encuentra, ¿verdad? Ahora para que realmente se indica cómo realmente el pueblo de Dios debía estar en la hora solemne en la cual nosotros estamos viviendo, mientras Cristo todavía intercede en el santuario celestial. El versículo 4 agrega: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Solamente Cristo podía presentar la dulzura de las oraciones de su pueblo. Estamos realmente entregados al Señor para que realmente, y entendiendo el tiempo en el cual vivimos, solemne en extremo. ¿Por qué? Porque Jesús no va a interceder ya mucho tiempo más por su pueblo. Está claro, y ni por este mundo.
La maldad ha aumentado en extremo sobre esta tierra. No hace falta que ahora recordemos todo lo que pasa. Violencia por doquier. Estamos viendo muerte por doquier. Estamos viendo leyes de Sodoma y Gomorra por todos los estados del mundo. Claramente indica que el Señor está por dejar de interceder. Pero entre tanto, Cristo todavía presenta nuestras oraciones ante el Padre, ante el trono infinito del Eterno. Y para que entendamos mejor, veamos ahora el santuario terrenal. Un instante solamente, para que podamos entender mejor. En primer lugar se entraba, los sacerdotes, ¿verdad?, por el lugar santo, que se describe allí con esa flechita que se está moviendo. ¿Por qué? Porque allí todo un año se ofrecía la sangre en forma simbólica del cordero expiatorio, ¿verdad?, y los pecados quedaban acumulados en ese lugar santo, indicando simplemente lo que pasaría en los cielos. Cuando Cristo resucitase, Él es el verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los corderitos eran un símbolo para que nuestros hermanos que vivieron en aquellos días, ¿verdad?, y les fue dado ese templo terrenal, cuando el Señor lo entregó en el monte Sinaí, ¿verdad?, las órdenes dadas a Moisés, simplemente para que entendamos cómo habría de terminar o cómo marcharía la gracia cuando el verdadero Cordero fuese a los cielos. Al fin del tiempo, vemos en la segunda flecha, el lugar santísimo, donde constantemente estaba la Shekinah o Shekinah, rodeando el arca del pacto. Allí estaban los 10 mandamientos, ¿y saben? En realidad, lo que estaba ocurriendo en ese lugar es simplemente una visión simbólica de lo que pasaría cuando el gran Cordero de Dios, Cristo Jesús, dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, fue llevado a los cielos e intercede por nosotros. El servicio que se llevaba a cabo en el lugar santísimo, todo Israel se reunía porque era muy breve, era la fracción de un día y se llamaba el día de la expiación. En ese día el sumo sacerdote se presentaba primero ofreciendo sangre por sí mismo. Él no era el que perdonaba los pecados, sino que simplemente indicando que el gran sumo sacerdote en los postreros días habría de perdonar el pecado a aquellos hijos, aunque estuviesen muertos, o también a los vivos, ¿verdad?, en el gran y corto juicio investigador, así se lo llama, para que podamos entender mejor, ¿verdad? ¿Qué pasaba con aquellos israelitas del pasado cuando ellos no tomaban en serio ese día, esa hora solemne de la expiación? Leamos lo que dice Levíticos 23, allí, verso 29. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Simplemente indicaba allí la palabra de Dios. Apreciado hermano en Cristo, y esto es solemne, porque tiene que ver ahora con la intercesión de Jesús en la hora final. Pero Israel sabía claramente que el que no estaba realmente con su corazón en armonía con la voluntad de Dios, con los tiempos de Dios y con el amor de Dios en sus corazones, era separado del pueblo simplemente. O sea, indicaba realmente la muerte eterna. Así como se habrán de perder aquellos que en esta hora no están haciendo la voluntad de Dios. Ahora el ángel indica todo con respecto al santuario celestial. En Daniel 8:14 dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El terrenal, ¿verdad?, era simplemente purificado, ¿por qué? Por la sangre de los corderitos en forma simbólica, para que el pueblo de Dios durante 4000 años que vivió antes de la cruz entendiese lo que significaría realmente la muerte de Jesús y todo el proceso de la salvación hasta cuando Él regrese por segunda vez. Ahora Daniel, estando en Babilonia, recibe la visión y la aclaración del ángel que le dice a Daniel hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? Se está refiriendo ahora al santuario celestial, del cual era símbolo el terrenal, ¿verdad? O sea, el terrenal era símbolo del celestial. Ahora, por eso el apóstol Pablo describe lo siguiente, allí el texto de Hebreos, capítulo 8, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora estamos y tenemos que trasladar nuestra mente.
tenemos demasiados ejemplos. El Señor 4000 años se fue llevando a cabo ese ritual, para que nosotros entendamos hoy lo que está pasando en los cielos. Y por fe tenemos que ver al gran, ¿quién? Salvador. Al sumo sacerdote que murió en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo describe, ¿verdad?, en el santuario, no hecho por manos humanas, sino por el Todopoderoso. De paso, el lugar donde Satanás pecó y se rebeló contra Dios. Por lo tanto, Cristo, allí, ¿verdad?, los nombres registrados en el libro de la vida son examinados cuidadosamente, de los que serán herederos del reino de los cielos. Por eso, en realidad, ve allí, otra vez repetimos el texto de Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, o días proféticos. Luego el santuario será, ¿qué dice allí? Purificado. Satanás lo manchó, lo llenó de desgracia. Comenzó la gran rebelión. Nuestras rebeliones, inclusive, ahora Jesús tiene que limpiarlas. Por eso encontrábamos la figura de ese ángel, ¿verdad?, representando a Jesús, presentando las oraciones nuestras ante el Padre. Pero realmente estamos viviendo a la altura de los acontecimientos. Bien, en el 457 a.C. comienzan los 2300 años. En el 7º año de Artajerjes, no vamos a entrar en detalles porque ya vimos esto. En el año 27 de la era cristiana, ¿verdad?, Cristo iba a ser bautizado en el Jordán, y exactamente ese día Juan el Bautista dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". La gente miraba ese cuadro, cuando Cristo en forma humana venía ahora para ser el Cordero. Su intercesión habría de comenzar después de ser muerto en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! 3 años y medio, hasta el año 31, habría de durar realmente el ministerio de Jesús en este mundo. Y así ocurrió exactamente, las fechas son claras, no hay cómo equivocarse. Mis apreciados amigos y hermanos, debemos entender que si nosotros no tenemos fe es porque no queremos ser salvos. Porque Dios dejó tantas cosas para que nuestra fe sea robusta y podamos aceptar las cosas eternas y podamos realmente rendirnos al Señor. En el año 34 de la era cristiana, la profecía decía que el pueblo de Israel como nación sería desechada realmente de el enorme privilegio de llevar el mensaje de Dios al mundo, no como individuos, no nos confundamos, ¿verdad? Aquí estamos al lado de esto y estamos observando simplemente esta lámina que nos indican los 2300 años, ¿verdad? Claro, está clarito lo que dice ya la Biblia. Vamos a leer el versículo 24 de Hebreos 9 y dice lo siguiente: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra vez recalca el apóstol Pablo. Él, inspirado por el cielo, él veía la hecatombe de Israel. Los años se estaban cumpliendo. Israel se alejaba de Dios completamente, tal cual lo decía la palabra de Dios. Y entonces quiere convencerlos porque, miren, en el cielo está Cristo en los cielos. Es Él el que intercede ahora por el hombre. No miréis más al santuario terrenal que todavía existía. Después, en el año 70, fue destruido. Por eso Juan, cuando está allí en Patmos, es el que escribió el Apocalipsis, ¿verdad?, el discípulo amado de Jesús. Los cielos se abren, y fue un sábado como este, donde él observa una escena y ve a Cristo glorificado intercediendo en la primera parte de la intercesión, en esa larga intercesión de 1810 años. Y dice así en Apocalipsis, allí leemos: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, allí estaba el gran sumo sacerdote, intercediendo en el lugar santo, porque dice que estaba el candelabro, ¿notaron? Y ese estaba en el lugar santo del santuario terrenal, que era figura del celestial. De manera que no hay cómo confundirse.
Porque en 1844, de acuerdo a la profecía, comenzaría, y ahí vemos el puntito, ¿verdad? De nuevo, comenzaría el juicio investigador, breve porque es el día de la expiación, tal cual lo decía el símbolo. Breve, corto, una fracción de un día. Bien, ahora, en ese día tan particular, de 1844, comienza, ¿verdad?, el 22 de octubre de 1844, si estudiamos bien la profecía, nos lleva al comienzo del juicio investigador y por supuesto también al inicio tremendo del sonar de la séptima trompeta, tal cual leíamos. Fin del pecado en el santuario celestial. Y leemos de esta manera lo que el Señor dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo pasa ante la presencia del Padre al lugar santísimo. Por eso es solemne esta hora. En este día corto de expiación, la gracia de Dios no va a durar mucho tiempo más. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Por eso el séptimo sello ahora nos lleva hasta el comienzo, o diríamos en ese pequeño paréntesis, antes de que se cumpla el quinto evento del sexto sello, que Cristo vendrá, ¿verdad? Hay un silencio sepulcral. La hora es demasiado solemne y en los cielos se escuchan voces que dicen: el Señor va a reinar ahora para siempre. No va a existir más el pecado va a ser destruido. Todo el universo anhela ese glorioso día. Los santos ángeles esperan ese glorioso día. ¿Qué hacemos nosotros acá en la tierra como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, si queremos llamarle así, ¿verdad? Y leemos en Apocalipsis 11 también el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, mis hermanos, debo recalcar esto. Allí se ve el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Estaba en el lugar santísimo. Comienza la gran expiación, breve, muy breve. Por eso es descrito en la palabra de Dios allí, ¿verdad? Como estábamos leyendo hace un instante atrás. De manera que el Señor examina, presenta sus méritos con aquellos que en esta vida le confesaron. Desde los días antiguos, me refiero a nuestros hermanos, desde el Edén, ¿verdad?, hasta la cruz, y desde la cruz hasta el fin de la historia, hasta que termine el tiempo de gracia. Nadie puede salvarse por sí mismo. Solo Cristo puede salvar al hombre. Por lo tanto, ¿cómo está nuestro carácter? Tenemos de veras la imagen de Jesús. Cada día estamos arrepintiéndonos del pecado. Estamos deseosos de que Jesús limpie nuestra vida, para que en la gloriosa mañana de la resurrección podamos encontrarnos con el amante Salvador. Silencio en el cielo por el fin del tiempo de gracia. Y esto es importante. Bueno, leemos. Miren Apocalipsis 8 ahora, vamos a leer el versículo 5, porque antes aparece el ángel presentando, ese ángel que representa a Jesús, presentando el incienso en abundancia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Pero el versículo 5 es diferente, completamente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, allí se describe la misma escena del fin del sexto sello. Habla del momento cuando se va a cumplir la séptima plaga, ya vamos a ver eso. Pero aquí dice que el ángel tomó el incensario, o sea, Cristo toma el incensario y lo llenó de fuego del altar, donde allí se mantenía, ¿verdad?, el incienso que llegaba, pero ahora ya no más para que el incienso entrase ante la presencia del Padre. Y lo arrojó ¿a dónde? Dice, a la tierra. Y entonces comienza el cataclismo en este mundo, cuando Cristo regresa en gloria y majestad. De manera que ahí representa el momento cuando Cristo dejará de interceder por nosotros. De manera que en ese séptimo sello estamos estudiando algo muy importante. ¿Por qué no vino Jesús? Simplemente porque por amor Él sostiene los vientos. Para que tú y yo seamos sellados, conozcamos la verdad. Por eso no debemos tardar nuestra decisión. No podemos esperar que realmente algún día, no. En primer lugar, porque nuestra vida es breve, corta. Bendito aquel que puede vivir en este momento.
Porque Dios no nos creó para que muramos. La muerte es real, llegará, pero acordémonos que vivimos para resucitar. Si tan solo confiamos en el amado Maestro, la vida nuestra será eterna cuando amanezca la gloriosa mañana. Dios quiere que al llegar el final, ¿verdad?, cuando realmente el incensario ahora se ha rasgado al suelo, como vemos allí a la tierra, ya entonces nosotros estemos sellados para vivir para siempre. El mismo Apocalipsis, en el capítulo 22, el último capítulo, narra ese momento con las siguientes palabras. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué notable, ese pronto está indicando ya Jesús ahora toma sus ropas sacerdotales, se las cambia tal cual ocurría en el símbolo, en el santuario terrenal, y se coloca el ropaje para terminar con esa guerra y buscarnos y llevarnos a la patria celestial. Pero irán al cielo aquellos, y yo leo de nuevo el pasaje, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¡Qué glorioso día! Cuando ya el hombre no va a pecar más. Ya estaremos en armonía con la relación perfecta ante Dios. Cuando salgamos del sepulcro, los que estemos en el sepulcro, saldremos vestidos de ropajes blancos. Eso lo dice toda la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Como símbolo de la justicia de Jesús que brillará en nuestro ser. Y nuestro carácter irá asemejándose más a Él de gloria en gloria allá en la eternidad. Pero estamos aceptándole de veras. Jesús recalque, aquí yo vengo, ¿cómo? Pronto, dice. Ese momento viene pronto. ¿Para qué? Él nos anima para darles a cada uno según sea su obra. Aquí no se trata de creer en Cristo nomás. Se trata del cambio de vida, de colocar los mandamientos de Dios en nuestra existencia, en nuestra vida. Incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del santo día de reposo, que es un día en el cual tenemos que olvidarnos de nuestros trabajos y quehaceres diarios para dedicarnos solamente a comprender la grandeza de un Dios amante que nos creó para que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. 3 cosas deben ocurrir en este breve tiempo. ¿En qué breve tiempo? Entonces, cuando Jesús pasa el lugar santísimo del templo celestial, ¿verdad? En ese breve tiempo del séptimo sello, y vamos a ver allí. Primera cosa, sellamiento de los fieles, por eso los vientos se detienen todavía. Todavía dura la gracia de Dios. Pero pensar de 1844, ¿cuántos años han pasado ya? Ese día corto, ese momento corto en ese día de expiación, representado aquí en la tierra, era breve. Por lo tanto, el Señor quiere que entendamos que es breve, que el tiempo de la gracia no puede durar mucho tiempo. El tercer acontecimiento es el descenso de la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía no vendrá para arreglar nuestra vida, para que nosotros confesemos el pecado, que lo dejemos ahora, arreglemos nuestra vida y nos unamos en las filas del pueblo de Dios. No, de ninguna manera. Sino que va a capacitarnos para terminar con la obra de Dios y para terminar con el tremendo tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra, donde solamente aquellos que hayan recibido la lluvia tardía podrán subsistir. Por eso grande es el Todopoderoso, que lo reveló todo. También tiene que ocurrir el fin del mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje que Dios encargó al remanente. Es el Evangelio eterno, ya vamos a leerlo enseguida. Pero tiene que ver con la proclamación que a nosotros como Israel de Dios podamos realizar a un mundo perdido. Así como el Israel antiguo tenía que hacerlo, no lo cumplió y se perdió como nación. Nosotros corremos el mismo riesgo. Hermanos en Cristo, es la hora más solemne de la historia. El tiempo de la gracia llegará a su fin. Como está allí en la pantalla, ¿verdad? Y por supuesto, cuando Él llegue a su fin ya no hay más nada que hacerle. Las 7 plagas postreras van a caer sobre la tierra, pero el pueblo de Dios será protegido. La resurrección especial vendrá. La resurrección del pueblo de Dios en primer lugar, ¿verdad? Vamos a sintetizar esto así rápidamente. Después,
la gran resurrección de todos los justos, descritas en la palabra de Dios, como leeremos a continuación. Pero antes de esto, tenemos que hablar de nuestra tarea. El que recibe semejante mensaje de vida eterna, el que acepta el mensaje admirable del pueblo de Dios, ese mensaje que deben conocer los gobernantes del mundo mientras el pecado está sobreabundando en esta tierra. El llamado de Dios es para que dejemos el pecado, dejemos toda transgresión y nos unamos antes que se termine para siempre la gracia de Dios. El primer ángel que representa al pueblo de Dios en la proclamación del último mensaje dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En torno a 1844 comenzó a predicarse este mensaje. Este mensaje de la inminencia del retorno de Jesús. La hora de su juicio ha llegado, por lo tanto adorad al Creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros sabemos que eso tiene que ver con la adoración verdadera al Creador y sobre todo con el mandamiento, así la misma ley que dice no matarás, no cometerás adulterio, no te harás imágenes para adorarlas. Está clarito, ¿verdad? Acá está diciendo que debemos guardar el santo día de reposo. La verdad sería restaurada en su plenitud. El mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, es claro, ¿verdad? La caída de la moderna Babilonia. Como la antigua Babilonia se desplomó en una noche, ¿verdad? También las falsas teorías del cristianismo apóstata. Lo que se aparta de la palabra de Dios, Satanás no tiene mejor plan y no tuvo mejor plan que torcer las Escrituras. Él no puede impedir que la palabra de Dios siga adelante. Pero ¿saben? Debemos escudriñar la palabra de Dios, nuestra única fuente de refugio. El Espíritu de Dios debe guiarnos para entenderlas. No es igual cualquier religión en este mundo, no. La verdad de Dios es una. Babilonia caerá, y Babilonia significa confusión. Cada uno tiene su religión marchando con la Biblia debajo del brazo. Es lo que está diciendo allí, caída es Babilonia, ¿verdad? Y en el mensaje tercero, o sea, que representa al pueblo de Dios, ya en la postrera hora, la última hora. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mientras el pueblo de Dios está anunciando este mensaje en la hora postrera de la historia, claro, yo sé que hay muchos que duermen y no hacen las cosas de Dios. La frialdad espiritual ha llegado a ser una de las características de nuestra hora actual. Muchos le echan la culpa a la pandemia, no es eso. El problema terrible es que realmente ha mostrado la verdadera condición de los cristianos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos de veras hijos de Dios? Estamos predicando el mensaje que Dios manda, donde el mensaje denuncia en forma categórica los pecados de Babilonia y los pecados también de la imagen de la bestia, que, bueno, ya conocemos, ¿verdad? Algo en parte de eso, pero eso va a ser más aclarado, más cerca. O sea, la Babilonia espiritual, el cristianismo apóstata en sus diferentes dimensiones. Grandes religiones, pequeñas, ¿verdad? Todo aquello que se aparta de la palabra de Dios no es de Dios. Y el Señor lo aclara porque no serán salvos los que son engañados de esta forma. Y continúa el mensaje del tercer ángel diciendo lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso cuadro ve Juan. Ve el fin de la historia, sin duda con lágrimas en ese sábado. Observa el cuadro desde Patmos. No puede entender como tú y yo entendemos hoy, no. Y si no entendemos, este tema será repasado el miércoles ahora, ¿verdad? Por supuesto que viene, pero hay una cosa que quiero decirles desde ahora. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, del pueblo de Dios.
Estamos guardando los mandamientos de Dios para que en ese día nos encontremos en ese grupo, porque en realidad no será sencillo. Las cosas se empeorarán hasta el momento cuando el Señor diga basta y se termine el tiempo de gracia. ¿Qué pasará? Está anunciando algo, ¿verdad? El fin del tercer mensaje termina de una forma dramática y dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, dirá alguno, tal vez licenciado, otra vez hemos entrado de una punta a la otra. Hemos repasado en gran manera el mensaje de Dios. Pero estamos en armonía en nuestra vida. Nuestro accionar está en armonía con la palabra de Dios. Nuestra predicación está en armonía con la palabra de Dios. Tiene el poder de Dios. Nuestros labios se mueven realmente con el poder de Dios para anunciar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saben, amigos míos, en ese día milagros grandes ocurrirán. ¿Por qué? La lluvia tardía, que es la lluvia del Espíritu Santo, como ocurrió en el Pentecostés, la lluvia tardía será mayor aún. Y habrá de darnos la capacidad, y está claro, pero aquellos que sean fieles, aquellos que están luchando ahora para que ese momento llegue, el Señor los bendecirá en forma especial. Y con pocos más o menos cantidad de lo que nosotros pensamos, Dios va a hacer una tremenda obra. Leámosla. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. En medio de los acontecimientos terribles de este mundo, porque así se está acercando rápidamente el mundo. El mundo irá de tiranía en tiranía, la naturaleza está destruida, pero será terrible allí antes que cese la gracia de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí vemos, ojalá que estemos como este ser o este dibujo que hemos puesto allí para que entendamos los fieles, aferrados al escrito está de la palabra de Dios. Y saben, los resultados serán enormes. Después que el Señor limpie completamente a su pueblo, he aquí que en pocos días la obra de Dios va a terminar. No con nuestras manos y nuestros esfuerzos. Ahora tenemos que esforzarnos. Ahora es el momento de doblegar nuestras rodillas. Ahora es el momento de clamar por la lluvia tardía. Ahora es el momento de rogar al Todopoderoso. Si no estamos así es porque no entendemos realmente lo que significa el día de la expiación. Allí dice, ¿cuál es el resultado? A mí me alegra leer el texto 24. Dice, las eras se llenarán de trigo, en el lenguaje simbólico, ¿verdad? Y los lagares rebosarán de vino y aceite, indicando que la cosecha será enorme. Todo hijo fiel de Dios, que aún se encuentra engañado en otras religiones, el Señor va a apurar. Así va a terminar la tierra. Cuando menos pensemos, la pandemia que está ocurriendo, las pestes que hay en este mundo, la maldad de los hombres que está ocurriendo en esta tierra, son símbolos, mi hermano, de que esta cosecha debe ocurrir. Pero sin la lluvia tardía no podemos terminarla. Por lo tanto, yo creo que nos hemos ubicado en el tiempo hoy. La razón aún del silencio en los cielos, la razón por la cual el Todopoderoso detiene los vientos todavía en su misericordia. Los ángeles observan el drama de lo que es el pecado y Satanás que hará cosas terribles antes que venga el fin de toda la historia terrena, ¿verdad? Efectos de la lluvia tardía. Y continuamos leyendo de esta forma. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este texto es maravilloso. La tierra entera será alumbrada, con ese cuarto ángel de paso que aparece en el Apocalipsis 18, como vemos allí, ¿verdad? Fue alumbrada con la gloria de Dios, la transgresión de los mandamientos, la violación de las doctrinas de la palabra de Dios serán puestas a lo vivo. No hay nada que hacer, el mundo tendrá que decidir. La razón, porque Babilonia embriagó a un mundo entero, y dice así la palabra de Dios. Porque
Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hay muchos hoy en el mundo que están cada día más avarientos para tener más, está cumpliendo el texto bíblico. Junto con Babilonia, ¿verdad? Quieren amasijar enormes fortunas, mientras otros millones mueren de hambre cada día. Así está este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios lo decía con toda nitidez. Es la hora de levantar nuestros ojos. Necesitamos el fuerte pregón descrito en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Leamos el último llamado, allí en el versículo 4 de Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué dice Dios? ¿Quédate en Babilonia? No, cortad con Babilonia. Si eres un hijo de Dios, debes salir de Babilonia. ¿Y qué indica eso? Salir de los pecados de Babilonia. Daniel vivió en Babilonia, pero no participó de los pecados de Babilonia. Los 3 hebreos vivieron también en Babilonia, pero no participaron de los pecados de Babilonia. Aunque el mundo entero de aquel entonces, ¿verdad?, Babilonia los quiso destruir en más de una ocasión. Así también harán con el pueblo de Dios en la hora final. El conflicto no puede terminar diferente. La profecía lo dice con toda nitidez. ¿Saldremos realmente de Babilonia? Dios te llama, hijo mío, dice el Señor. Dios nos llama para que podamos dejar toda transgresión y podamos cumplir la última misión que el Señor nos ha dado. Puede ser que hayas nacido en un hogar y no conocías toda la verdad, pero ahora estás conociendo, estás entendiendo. Por lo tanto, únete al pueblo de Dios. Únete a ese pueblo que sigue paso a paso la palabra de Dios, no porque es santo, porque realmente el hombre no pecará más cuando resucitemos. Pero ¿saben? Acá está hablando del pecado voluntario. Tenemos que dejar toda transgresión. Jesús nos dice: salid de Babilonia, pueblo mío. La resurrección especial está descrita por Daniel y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El Señor se levanta, o sea, el levantarse de Jesús indica el fin del tiempo de gracia. En esa hora más oscura de este mundo, en esa hora más dramática donde las plagas estén cayendo, dice tu pueblo, le dice Dios a Daniel, el ángel le dice a Daniel: tu pueblo será libertado. Qué noticia más hermosa, ¿verdad? Y ahora continuamos leyendo el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, aquí está, ¿verdad? Aquellos que se levantarán, aquellos que se burlaron de Cristo y demás, en la resurrección especial van a resucitarlos. Conocieron la verdad y no hicieron las cosas de Dios. Para ver a Cristo cuando Él regrese. Qué terrible. Pero también se levantarán los fieles. Miren qué fieles, aquellos que cumplieron su deber ahora, en esta hora 1/10 de la historia. Leamos el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué día glorioso, cuando ahora el rostro nuestro, me incluyo porque yo quiero ser salvo, brille como brilló el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Rostros iluminados por el poder de Dios. Ya no será más tiempo de aceptar, pero hemos cumplido la misión antes que termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, mi hermano en Cristo, es hora de reconsagrar nuestra vida. Es una hora de entrega, es una hora de hacer muchas cosas para el cielo. El apóstol Pablo habla ahora después de la gran resurrección, cuando el Señor ya esté viniendo en gloria y majestad, y que veamos a Jesús regresar, ¿verdad? Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, el apóstol Pablo habla de ese día, él lo ve en visión. Cuando las tumbas sean abiertas,
Y cuando el mandato de la voz poderosa de Cristo, escoltado por millones de ángeles, ahora ordene que las tumbas se abran y todos aquellos que echaron su suerte en las filas del pueblo de Dios fueron fieles gracias al poder de Dios y anduvieron en armonía con la voluntad de Dios, habrán de levantarse para ahora recibir a Jesús en el aire, como dice allí las Escrituras. Y allí comenzará el milenio, no es el tema de hoy. Solamente ruego a Dios que podamos estar preparados en ese día, para que cuando esa última gran batalla se pelee, ¿verdad?, que se está peleando ahora, estamos conscientes de la hora en que vivimos. La hora del séptimo sello, el momento cuando la gracia está por terminar, de Apocalipsis capítulo 8. Hay un silencio atronador mientras se observan las últimas escenas. Escuchemos este cántico y meditemos si estaremos de veras en las filas del pueblo de Dios. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor que de veras podamos vivir en armonía con la voluntad de Dios en esta hora tardía de la historia. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por lo que hemos estudiado. Te suplicamos en este sábado que tú nos ayudes mucho, Señor. Que podamos entregarnos en tus manos en la 11ª hora. Tú nos indicas con toda nitidez. Y que podamos vivir para siempre dentro de muy poco tiempo. Bendice a cada uno de los que hemos escuchado y los que escucharán este mensaje, a fin de que podamos decidir por la vida eterna y vivir con Cristo para siempre. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, que el Señor pueda guiarnos. En el gran seminario que vamos llevando a cabo solamente recordamos, ¿verdad? Allí tenemos los sábados, recordemos, a las 6 p.m. cuando se transmite el programa. Después viene esa academia virtual donde en la semana, el miércoles, hay
preguntas, respuestas, lecciones y todo lo que queremos, lo necesario. Y por supuesto podemos llamar, escribir, ¿para qué? Para que realmente podamos aceptar las cosas de la salvación. No hay excusas para no entender las cosas de la salvación. El miércoles a las 8 p.m. se llevará a cabo, ¿verdad?, el repaso y el estudio de este tema en forma detallada. Por lo tanto, como dice arriba en la pantalla allí, feroz conflicto. Usted decide. Ese será el tema del sábado próximo. Que Dios te bendiga y te guarde, en mi sincera oración. Amén.